Saludos, estimados estudiantes. En este video vamos a estudiar el tema de séptimo año, ángulos entre paralelas y una transversal. Tenemos los ángulos opuestos por el vértice. Por acá tenemos la recta M y N, que son paralelas, y esta que es nuestra transversal. Entonces, vamos a ver cuáles son los ángulos opuestos por el vértice. En este caso, el ángulo 1 es opuesto por el vértice con el ángulo 2, al igual que lo es el ángulo 3 con el ángulo 4, el ángulo 5 con el ángulo 6 y el ángulo 7 con el ángulo 8. Es decir, entre estas dos paralelas y esta transversal que la interseca, encontramos 4 pares de ángulos opuestos por el vértice. Ellos cumplen la propiedad de ser congruentes, es decir, si el ángulo 1, por ejemplo, tiene un valor de 120 grados, el ángulo 2 también va a tener un valor de 120 grados. También tenemos a los ángulos alternos externos. ¿Qué son ángulos alternos externos? Bueno, son ángulos que encontramos en lados opuestos de la transversal y que están externos en la figura. Por ejemplo, el ángulo 1 y el ángulo 2, el ángulo 3 y el ángulo 4. Y ellos cumplen la propiedad de que son congruentes, es decir, miden lo mismo. Entonces, nuevamente, por ejemplo, si el ángulo 3 tiene un valor de 60 grados, el ángulo 4 también va a tener un valor de 60 grados. También tenemos los ángulos alternos internos. Están en lados opuestos de la transversal y de forma interna en la figura. Por ejemplo, ángulo 1 y 2, 3 y 4. Y cumplen la propiedad también de que son congruentes, es decir, miden lo mismo. También tenemos los ángulos externos, conjugados externos, que quieren decir que están al mismo lado de la transversal, pero de forma externa. Por ejemplo, ángulo 1 y 2, 3 y 4. Y ellos cumplen la propiedad de que suman 180 grados. Quiere decir que si el ángulo 1 tiene un valor de 120 grados, el ángulo 2 va a tener un valor de 60 grados, porque entre ambos tienen que sumar 180 grados. También tenemos los ángulos conjugados internos. Están al mismo lado de la transversal, pero de forma interna. Como por ejemplo acá, ángulo 1 y 2, ángulo 3 y 4. Ellos cumplen la propiedad de que suman 180. Nuevamente, si el ángulo 3 tiene un valor de 130 grados, entonces el ángulo 4 va a tener un valor de 50 grados, porque entre ambos tienen que sumar 180 grados. Tenemos los ángulos correspondientes, que son ángulos que están al mismo lado de la transversal, uno interno y otro externo. Por ejemplo, acá el 1 y el 2, el 3 y el 4, el 5 y el 6, el 7 y el 8. 7 y 8 son correspondientes entre sí, 5 y 6 son correspondientes entre sí, 1 y 2 son correspondientes entre sí, al igual que 3 y 4 son correspondientes entre sí. Y ellos cumplen la propiedad de que son congruentes, es decir, miden lo mismo, nuevamente. Por ejemplo, acá, si el ángulo 7 tiene un valor de 115 grados, el ángulo 8 también va a tener un valor de 115 grados. Tenemos los ángulos suplementarios. Ok, ¿qué son los ángulos suplementarios? Son los ángulos que entre ellos dos van a sumar 180 grados. Es decir, forman un ángulo llano. Por ejemplo, acá, 1 y 2 son suplementarios, suman 180 grados. ¿Por qué? Porque forman un ángulo llano y recordemos que el ángulo llano tiene un valor de 180 grados. Al igual que el 3 y el 4, el 5 con el 6, el 7 con el 8, también podemos verlo de esta forma, 1 con 3, 2 con 4, 5 con el 7 y el 6 con el 8. Esos pares de ángulos también forman ángulos suplementarios, que como repito suman 180 grados. Ahora vamos a ver un ejemplo.
Tenemos por acá las rectas paralelas P y Q que están intersecadas por una transversal y nos dan el valor de un ángulo que es 73 grados. Y nos solicitan el valor de beta, este de acá, de delta, de gamma y de alfa. Entonces, vamos a iniciar con el valor de beta. Observemos que beta es opuesto por el vértice con este ángulo de 73 grados. Por lo tanto, beta va a tener un valor de 73 grados también, porque ellos son opuestos por el vértice. Por acá vemos que en el caso de delta, delta es suplementario con beta. Delta es suplementario con beta. Entonces, entre ambos tienen que sumar 180 grados. Entonces, como sabemos, obtuvimos ya que beta tiene un valor de 73 grados. Entonces, a 180 le restamos 73 y así obtenemos el valor de delta, que sería de 107 grados. Ahora, observemos que gamma y este ángulo que tenemos acá de 73 grados, pues ellos son conjugados internos. Y teníamos que los conjugados internos sumaban 180. Entonces, nuevamente, como gamma y este ángulo tienen que sumar 180 grados, entonces a 180 le restamos 73 y obtenemos que el valor de gamma pues también es 107 grados. Y como gamma es opuesto por el vértice con alfa, entonces alfa también va a tener un valor de 180 grados. Y así obtenemos las siguientes medidas de ángulos. Gamma 107, alfa 107, beta 73 y delta 107 grados. Espero que este video les sea de mucha ayuda. Muchas gracias por su atención.